Buenas tardes con todas y todos. Es un gran gusto y un honor estar aquí con ustedes. Agradezco a las organizaciones que han hecho posible este evento y que me han invitado para estar aquí con ustedes. Me han pedido que pudiese dar un marco de qué significa el pluralismo jurídico y cuáles han sido las políticas en materia de pluralismo que se han dado en la región. Para este efecto, les voy a pedir que podamos seguir algunos de los slides que hay aquí. Y yo quisiera empezar efectivamente, porque si bien entiendo que algunos ya tienen un conocimiento profundo y están trabajando sobre esto, también hay algunos que están entrando a este debate. Entonces tal vez sería bueno empezar un poco por qué significa esta categoría del pluralismo. Como podemos oír, pluralismo supone una diversidad. Y tal vez en primer lugar vamos a distinguir entre pluralismo y pluralidad. Pluralidad es la existencia de una diversidad. Puede haber una diversidad de lenguas, diversidad de sistemas, de culturas, de pueblos y por lo tanto también diversidad de sistemas de normas que tiene cada pueblo. Un pueblo se organiza, tiene sus sistemas de autoridades, sus valores, sus maneras de resolver los conflictos. Eso todos los pueblos en la humanidad. Entonces, pluralidad hace alusión a la existencia de esa diversidad. Y en América Latina ya hay una diversidad de por sí, justamente porque estamos ante el hecho de una invasión colonial, que viene una cultura, un pueblo distinto, y aquí coexistían diferentes tipos de pueblos que a lo largo de la historia han resistido y existen actualmente. Ahora, ¿qué es el pluralismo? El pluralismo es una teoría, pero también puede ser una política que reconoce esa diversidad y se opone a monismo. Monismo, así como monoteísmo, ¿no? Que hay un solo Dios, y que significa que hay uno. El pluralismo reconoce esa diversidad de la realidad. Y una política pluralista es aquella que reconoce, respeta e inclusive promueve o favorece esa diversidad. Podemos tener una política monista, entonces, por ejemplo, en materia lingüística se reconoce un solo idioma. Estamos ante el monolingüismo. Y la Constitución dice un solo idioma oficial. Entonces es una política de monolingüismo. Pero podemos tener una política de pluralismo lingüístico. Entonces se oficializan todos los idiomas que hay en un lugar, lo que significa que se hablan esos idiomas en la escuela, la autoridad está obligada a emitir normas, leyes en esos idiomas. Estamos hablando de una política de pluralismo lingüístico. ¿Y qué pasa con el sistema jurídico? Si hemos dicho que todos los pueblos en el mundo tienen desde su idioma, su manera de concebir el mundo, sus normas, sus sistemas de organización, de poder, de autoridad, de resolución de conflictos, entonces, ¿qué hacemos con esa diversidad? Y aquí nos vamos a enfrentar que históricamente encontramos si retrocedemos, tres modelos políticos a lo largo de la historia. Un modelo de pluralismo subordinado en la era colonial, un modelo de monismo jurídico al inicio de la era republicana, y actualmente, sobre todo los 30 últimos años, hay políticas pluralistas. Y son las que vamos a un poco repasar, dar cuenta, informar. Y creo que es muy importante este seminario, porque tanto mi persona como la que me sigue, que es viceministra de Justicia en Bolivia, vamos a poder informarles lo que hay en la región. Y ustedes están, entiendo, en un debate al respecto,
y para que puedan tomar decisiones informadas, es muy importante que puedan contar con esos elementos de información. Bien, entonces, estas son las tres políticas que grosso modo podemos encontrar en la región. ¿En qué consistió la primera política? Se da justamente después del primer momento de la invasión colonial, y recordemos que luego del primer debate, si los indios tienen alma o no tienen alma, recordemos que a la corona le convenía finalmente que tengan alma para poderles cobrar tributo, así que los declara vasallos libres de la corona y establece los pueblos de indios, de tal manera que los indios van a trabajar, los desde entonces llamados indios, ¿no? Esta confusión histórica, desde entonces los indios están sometidos a un sistema, van a trabajar a los obranjes o a las minas, reciben ahí un pequeño salario y con eso pagan el tributo. Y la corona protegía las tierras de los pueblos de indios. Dentro de los pueblos de indios, entonces, la corona se enfrenta con la pregunta: ¿qué va a hacer? ¿Va a reconocerles sus normas? ¿Estas autoridades van a resolver conflictos? ¿O la corona tiene capacidad para mandar un funcionario español en cada pueblo de indios? Imposible. Generalmente los imperios, lo hizo la corona española, el imperio británico, el portugués y desde el grecorromano, tienen una política de un cierto reconocimiento de la diversidad por razones prácticas. Por ejemplo, reconocen a las autoridades locales, obviamente las subordinan, las someten, les dan los títulos, pero son las que les van a ayudar a gobernar a esos pueblos. Eso lo hizo la corona española en el Asia, en las Filipinas, en el África y aquí en las Américas. Es lo que se llama un gobierno indirecto. Entonces, nombra a los caciques o curacas, a los alcaldes, y de esa manera puede gobernar. Son autoridades indígenas que hablan en sus propios idiomas y que tienen un poder limitado. ¿Qué más? Las normas. Obviamente, España no puede imponer las normas españolas a cada pueblito. Tiene que tener un margen de flexibilidad. Entonces reconoce ciertas normas a estos pueblos, pero de una manera limitada y subordinada. ¿Cuál es ese límite? Y lo vamos a ver aquí en esta ley de Carlos V de 1555. ¿Y por qué yo siempre arranco con esto? Porque en casi todos los países donde he estado, pregunto, y actualmente que hay un reconocimiento internacional, ¿los pueblos indígenas pueden administrar justicia, pueden tener sus normas? Siempre me responden, sí, sus usos y costumbres, ¿cierto o no? Es más, hay un reclamo indígena de los usos y costumbres. Sin embargo, vamos a ver un poquito del origen de esta categoría. Esta categoría nace en esta ley de 1555, emitida por Carlos V en Valladolid. ¿Qué dice? Si ustedes logran ver el primer renglón, que se guarden las leyes que los indios tenían antiguamente para su buen gobierno y policía, le dice más abajo. ¿Qué significa esto? Que la corona reconocía que los indios tenían sus leyes. ¿Qué más dice? Ordenamos y mandamos que las leyes y buenas costumbres que antiguamente tenían los indios para su buen gobierno y policía, y aquí viene, presten atención, y sus usos y costumbres observadas y guardadas después que son cristianos y que no se encuentran con nuestra sagrada religión ni con las leyes de este libro y las que han hecho y ordenado de nuevo, se guarden y ejecuten. ¿Qué quiere decir esto? Que la corona reconoce que los pueblos originarios, llamados pueblos de indios, tenían sus leyes, pero después de que son colonizados, reducidos a pueblos de indios y
cristianizados, ya no se les permite tener todas sus leyes o la capacidad de crear leyes. Solo se les permite usos y costumbres. ¿Qué son los usos y costumbres? Son las normas propias que no chocan con dos cosas: la religión ni las leyes coloniales. Entonces, de paso, aquí una recomendación para el debate que van a tener ahora: no utilicen esta categoría de usos y costumbres, porque esta categoría alude, y ahí se ríen algunas organizaciones indígenas, veo por ahí, porque efectivamente siempre ha habido un reclamo desde las organizaciones indígenas por el respeto de las usos y costumbres. En tal caso tendrían que pedir el respeto de sus propias leyes, de su propio derecho, porque el respeto de los usos y costumbres son aquellas normas que no chocan con el poder colonial. Y creo que ya no estamos en la colonia. Espero al menos. Bien, este es entonces un modelo de reconocimiento del sistema normativo indígena de una manera limitada, subordinada, colonial. ¿Qué pasaba con la jurisdicción indígena? Pues algo semejante. La corona española, como digo, como lo hizo también la portuguesa, la inglesa, no podían mandar funcionarios para que administren justicia en cada pueblo de indios. Entonces, ¿qué hicieron? Reconocieron funciones de jurisdicción, con esa palabra, jurisdicción civil y criminal a los indígenas, pero con limitaciones. Y aquí también me pasa lo mismo. Siempre que yo pregunto en cualquier país, ¿y los indígenas pueden administrar justicia? ¿Qué me responden? Sí, pero solo para casos pequeños, solo entre indígenas. Bueno, el origen de esa propuesta está nuevamente en las leyes de Indias de Carlos V. Veamos esta otra ley. Dice: se declara la jurisdicción de los caciques, caciques en Mesoamérica, curacas en los Andes. La jurisdicción criminal que los caciques han de tener en los indios de sus pueblos no se ha de entender en causas criminales en que hubiera pena de muerte o penas graves, ¿no? Quedando siempre reservada para nos y nuestras audiencias y gobernadores la jurisdicción suprema, así en lo civil como en lo criminal, y el hacer justicia donde ellos no lo hicieron. Es decir, en era colonial se reconocía la jurisdicción indígena, pero solo en cuanto al territorio dentro de los pueblos de indios, no fuera. Segundo, competencia personal en los indios de sus pueblos. O sea, un cacique o un buraca, digamos lo que son los alcaldes, por ejemplo, los alcaldes, aquí tenemos un alcalde de Totonicapá, solo podían administrar justicia respecto a los indios. ¿Qué pasaba si un español se metía a su territorio a hacer fechorías? Ni lo podían tocar. Él pertenecía a la jurisdicción de las audiencias. ¿Por qué? Porque estamos en era colonial, una era donde hay sometimiento, invasión, opresión, extracción de riquezas y por lo tanto sometimiento político, jurídico e ideológico. Es así que la jurisdicción indígena solo se reconocía por razones prácticas entre indios. ¿Qué pasaba si un gitano o un esclavo huido se metía en su territorio? Bueno, lo podían detener, pero no lo podían juzgar. O sea, era una jurisdicción cuya competencia personal solamente abarcaba a los indios, los llamados indios. Este era entonces el modelo colonial de reconocimiento, que sería una política de pluralismo subordinado. Vienen las repúblicas en toda la región y nos encontramos con otro modelo. En toda la región, el liderazgo de los procesos de independencia lo tuvieron los criollos, los descendientes de los españoles. En el sur, en los Andes, tuvimos grandes levantamientos indígenas, como el de Tupac Amaru, etc., justo antes de que terminara la era colonial, y fueron pues decapitados, ¿no? Perú, en lo que ahora es Perú, Tupac Amaru, en lo que ahora es Bolivia, los hermanos Katari, etc. Y cuando entramos ya a la era independiente, hay este liderazgo criollo y por lo tanto
Las constituciones se hacen a imagen y semejanza de los criollos. Además, hombres y criollos, las mujeres ahí nos excluyeron de la historia, ¿no? Y a los pueblos originarios también, a los afrodescendientes ni qué decir. Fue un lento proceso para considerar los seres humanos. En este modelo del constitucionalismo liberal que arranca en el siglo XIX, se da otra política. De hecho, por ejemplo, cuando Bolívar llega al Perú, su primer decreto, en 1824, y luego lo reitera en 1825, en Cusco y en Trujillo, en el corazón de lo que fue el Incario, declara: 1. Abolición de las tierras colectivas. 2. Abolición de los curacazgos y cacicazgos. No quería más levantamientos, no quería más indígenas reclamando tierras, ni menos propiedad colectiva de las tierras. ¿Por qué? Porque esto permitió que una vez parceladas las tierras y no reconocidas, los criollos se apropiaran de esas tierras y viniera todo el sistema de haciendas o fincas o distintos nombres que hemos tenido en toda América Latina, ¿no? Desde México hasta Chile, que solo ha cambiado después en el siglo XX con las reformas agrarias. Pero el siglo XIX está marcado por estas constituciones que ignoran a las mujeres, a los pueblos originarios, más aún a los afrodescendientes, y diseñan un modelo de Estado-nación con una política de monismo jurídico. Ni siquiera se reconoce el pluralismo subordinado que había en era colonial, por este temor a los levantamientos indígenas y además porque este desconocimiento de las tierras colectivas permitió el crecimiento de las haciendas, lo que Rodolfo Sabinaga llama el segundo colonialismo o colonialismo interno. Entonces, en este contexto se decide: hay un solo Estado, una sola nación, una sola cultura, una sola religión, un solo idioma oficial. Y esta mañana recordaba que, por ejemplo, en Bolivia, que en 1826 se fue la Constitución, los historiadores dicen que solo había el 5% de personas que hablaban castellano, pero el idioma oficial se decretó castellano. Y aquí también, inclusive hay un decreto de 1824 emitido por el Congreso Constituyente que ordena que, mejor dicho, da premios a curas y alcaldes que ayuden a la extinción de los idiomas mayas por ser imperfectos. Entonces hay una política de monismo lingüístico, de monismo jurídico, de monoculturalidad, y que debe haber una sola ley para todos. Ya se eliminan las autoridades indígenas jurídicamente, se eliminan los usos y costumbres y se elimina la potestad de los indígenas de administrar justicia, aun queda solo para casos menores. ¿Cuál es la consecuencia de esta política? Donde había usos y costumbres, solo el poder legislativo puede crear normas. Donde había fuero indígena, ahora solo el poder judicial tiene la exclusividad de la administración de justicia. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? ¿Desaparecerá la justicia indígena? ¿Desaparecerán los idiomas indígenas? La historia nos ha demostrado que no. Se debilitan, se clandestinizan, son reprimidos, son perseguidos. Hay un estigma, hay una discriminación, pero también una resistencia cultural. Y generalmente en nuestra región han sobrevivido los pueblos y han hecho resistencia cultural en malas condiciones, en condiciones de opresión. Hay criminalización de la justicia indígena, inclusive de las normas propias. Aquí de repente están algunas personas, yo he tenido la oportunidad de vivir en Guatemala, ahí en el occidente, en Xela, ¿no? 4 años durante la época de los acuerdos de paz, y luego nuevamente en un año, ya por ahí me encontré con una ex colega de COPRED. He tenido la suerte de vivir acá y justamente vi algunos casos. Por ejemplo,
Ashtik, que habían sacado resina, ¿no?, para hacer las ceremonias y estaban transportándolas y las detuvieron por faltas contra la ley forestal. No, oiga, que eso es para tal cosa. No, pero usted necesita el permiso de la autoridad forestal. Pero hemos hecho la ceremonia de permiso, porque no es a cualquier árbol que se saca la resina, ¿no? Hay todas las ceremonias de permiso. Oiga, su permiso a los árboles no me importa. Yo necesito el permiso de la autoridad forestal, ¿no? Hay un desencuentro. Igualmente, autoridades indígenas en Quiché, Totonicapán, que han estado perseguidas penalmente por imponer sanciones en conflictos, ¿no? Ustedes son coacciones, procesados por coacciones. Entonces, nos encontramos con situaciones de estas, de persecución, de criminalización de autoridades indígenas o de prácticas propias por este desconocimiento. Entonces, esta política monista lleva a una represión institucional. Tenemos aparentemente un país donde todos somos iguales, pero los descendientes de pueblos originarios están reprimidos, sus idiomas son desconocidos y sus sistemas normativos perseguidos. ¿Cuál es la otra política? Entonces hemos tenido política de pluralismo subordinado en era colonial, política monista en era de inicios de la era republicana, y los 30 últimos años, fundamentalmente, tenemos un nuevo escenario en la región. Tenemos el horizonte del constitucionalismo pluralista, habiendo pasado en varios países de la región por un constitucionalismo social después de la Revolución Mexicana del 10 y con la Constitución de Querétaro de 1917, que abrió todo un nuevo modelo de constitucionalismo, ya no solamente liberal, individualista, sino un constitucionalismo que reconoce derechos sociales, comunidades, etc. Bueno, Guatemala tuvo el constitucionalismo social en 1945, con las consecuencias que ya conocemos, justamente de inaplicación, desconocimiento y toda la violencia y la guerra que se desató después. Y con los acuerdos de paz se inauguró una nueva era de reconciliación nacional y de reconocimiento de derechos. Tuve la suerte de estar aquí en el 96, que fue un año muy importante. Miren que conmemoramos 20 años de cuando yo llegué a Guatemala, pero hay otras dos conmemoraciones más importantes. En primer lugar, hace 20 años, Guatemala ratificó el convenio 169 de la OIT. También, hace 20 años, se llegó al acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Entonces, creo que es un momento muy importante para hacer un balance. ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué hemos constitucionalizado? De hecho, hay un mandato en el convenio 169 de la OIT que justamente ordena que se adopten disposiciones internas para adecuar este convenio en el derecho interno. Y yo me pregunto si todavía esta no es una deuda pendiente en Guatemala. ¿Por qué? Porque efectivamente en Guatemala, si bien el artículo 66 de la Constitución de 1985, que se da en el horizonte del constitucionalismo social integracionista, reconoce a las comunidades, sus costumbres, sus tradiciones, etc., todavía es una fórmula un poco limitada. Claro que se debe interpretar de conformidad con el convenio 169 de la OIT, pero igual estamos con la deuda, el déficit de no haber adecuado todavía la Constitución a este mandato, a estos mandatos del convenio 169 de la OIT. Y creo que estos 20 años sería una buena ocasión para ponernos al día probablemente. Bien, ¿cuál es el contexto de estas reformas en la región? Pues en principio se empezó a discutir la crítica a los 500 años de invasión, así se denominó en Ecuador, y a partir también de esto a partir sobre todo del reconocimiento de las tierras y territorios indígenas, hubo todo un movimiento de reconstitución de las organizaciones indígenas.
Igualmente hubo todo un desarrollo de nuevos marcos teóricos a nivel internacional, y a partir de los 80 tenemos dos tendencias. Una tendencia de reconocimiento de derechos y otra tendencia de reducción de derechos a partir del consenso de Washington, porque justamente después del constitucionalismo social, en algunos estados inclusive expulsaron a transnacionales de sus territorios. Entonces las transnacionales se organizaron y presionaron, tal vez podríamos decir, a la banca mundial, al Fondo Monetario Internacional, que en la negociación de la deuda externa de muchos países les impusieron políticas de apertura para la presencia nueva de transnacionales para la extracción de recursos naturales, que nuevamente ha incidido en el expolio de tierras y territorios indígenas. Entonces esta es una tendencia. La otra tendencia es el reconocimiento de derechos, y en esta tensión es la que nos encontramos ahora. ¿Qué tenemos con el reconocimiento de derechos? Por favor. 3 ciclos de reconocimientos de cambios constitucionales. En los 80 es la emergencia del constitucionalismo multicultural. Tenemos así países como Canadá en el 82. ¿Podemos avanzar? Uno menos, perdón. Retrocede. Bueno, ahí nomás. Aquí lo voy a explicar. Ahí decíamos, los 30 últimos años podemos catalogarlos en 3 grandes avances, 3 décadas. Los 80 con el multiculturalismo. Los 90, después de la adopción del Convenio 169 de la OIT, ya se reconoce el pluralismo jurídico y el Estado pluricultural. Y en este siglo, los últimos años, después de la adopción por Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas, Bolivia y Ecuador ya plantean un nuevo modelo, que es el Estado plurinacional. ¿Qué hay del primer ciclo con el multiculturalismo? Arranca Canadá en el 82, desde una perspectiva liberal, inclusive. Para que todos los individuos sean iguales, sus grupos de referencia tienen que ser iguales. Si solo es oficial el inglés, los hijos de los francófonos quedan en desigualdad. Así es que la Constitución del 82 reconoce la herencia multicultural de los canadienses y cooficializa el inglés y el francés, y tienen todo un capítulo de derechos indígenas para las First Nations, las primeras naciones, los Inuit y los Metis. Guatemala mismo en el 85 reconoce la diversidad cultural y las comunidades. Nicaragua en el 87 también reconoce la diversidad cultural y el sistema de autonomías para la costa atlántica. Y Brasil en la frontera en el 88, que tiene todo un capítulo sobre los indios y reconoce también la diversidad cultural. En los 90 se da un paso más. Y aquí vemos que todos los países andinos, por ejemplo en México, hacen 2 movimientos. Ratifican el Convenio 169 de la OIT y reconocen en sede constitucional este carácter pluricultural de la nación. E inclusive vemos que Colombia en el 91, Perú en el 93, Bolivia en el 94, Ecuador en el 98 y Venezuela en el 99 reconocen el pluralismo jurídico. Si avanzamos, vemos este cuadro, todos estos países reconocen en el primer renglón las autoridades de los pueblos indígenas, ¿no? Las autoridades de comunidades. O sea, ya no solo el Ejecutivo el que tiene la autoridad, sino las propias instituciones de autoridad indígena. Segundo, habla Colombia de funciones jurisdiccionales, lo mismo el Perú, funciones jurisdiccionales. Es decir, ya no es solo el Poder Judicial el que administra justicia, sino que los sistemas de autoridad indígena tienen reconocimiento constitucional para administrar justicia. Ya no pueden ser perseguidos por administrar justicia, por usurpación de funciones o acciones, nada. Es constitucional. No es que estas constituciones creen el pluralismo o inicien
esto, no, reconocen algo que ya existe y le dan legitimidad constitucional. Tercero, dice, de conformidad con sus normas y procedimientos, dice Colombia, de conformidad con el derecho consuetudinario, dice Perú, y así parecido a los otros países. ¿Qué se reconoce? La capacidad de darse sus propias normas. Y esto es muy importante, porque no solamente estamos hablando de un listado de normas, sino de la potestad de darse sus autoridades, de darse su sistema normativo y de resolver conflictos dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus normas. Por lo tanto, ya las normas no están subordinadas al Código Civil, Penal, etc. El único límite, como dice la Constitución del Perú, es no violar los derechos de la persona. Y como dice el Convenio 169 de la OIT, no violar los derechos humanos. Entonces nos encontramos en los 90 con un reconocimiento del pluralismo y Guatemala hizo ese debate en su oportunidad y lamentablemente no entró. Entonces se reconoce derecho propio, jurisdicción indígena e instituciones y autoridades propias. Generalmente se reconoce dentro de su territorio para cualquier persona. Por ejemplo, entra un tercero a destruir los árboles, pues esa autoridad tiene competencia para frenar esa violación de derechos y de decirle, pague usted. Generalmente las autoridades indígenas no mandan a nadie a la cárcel, pero sí obligan a una reparación inmediata, o lo que hubiere, ¿no? El caso, en cuanto a la competencia personal, decíamos entonces, dentro de su territorio, por lo general es a cualquier persona, fuera de su territorio es solo entre indígenas, y en cuanto a la competencia material, el Convenio 169 de la OIT y ninguna constitución lo limita. Sin embargo, hay tendencias, las normas, algunas sentencias que quieren decir solo para casos menores, como en la era de ¿quién? De Carlos V. Entonces, un reto para el cumplimiento de esto es que no regresemos a Carlos V o no regresemos al siglo XIX. Bien, para terminar, ya vamos a seguir avanzando, entonces es no violar los derechos humanos. En el último tiempo se ha dado el pluralismo plurinacional, que ya explicará con mayor detalle nuestra colega que ha venido de Bolivia. Yo solamente al respecto quisiera anotar, tal vez podemos regresar a los 3 ciclos, que es muy importante que en esta reforma constitucional última, las 2 últimas, hay uno más, en esta. Este tercer ciclo de reformas se da después de la adopción por Naciones Unidas de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esta declaración ya no solo le llama comunidades, les llama naciones. Inclusive ya no solamente habla de una visión limitada de los pueblos, que tienen libre determinación, define su destino. Y es un modelo claramente pluripueblos. Hay un debate ahí, entonces va a venir la secesión, los pueblos van a plantar su banderita y va a haber una dispersión del Estado. No, ninguno de estos instrumentos reconoce la secesión territorial, así que ese no es ningún peligro y por lo general los pueblos no han hecho esa demanda. Más bien han dicho, nosotros queremos sentarnos en la misma mesa con todos los pueblos, hacer un nuevo pacto de Estado. Queremos ser parte de este nuevo pacto, pero con igual dignidad como pueblos. Y este es el nuevo constitucionalismo que plantea un pacto de pueblos con reconocimiento de la igual dignidad de pueblos y culturas. Y lo que significa un enriquecimiento de la definición de los derechos. Se incorpora el derecho al agua, una visión de democracia no solo representativa y participativa, sino también una democracia comunitaria. Y las instituciones también se pluralizan. Un tribunal constitucional compuesto también por autoridades indígenas para resolver los casos de supuesta violación de derechos humanos desde un diálogo intercultural. Como digo, esto ya lo desarrollará más nuestra colega que ha venido de Bolivia, pero sí creo que es importante tener este panorama. ¿Cómo es posible que en sede constitucional se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y se diseñe un nuevo modelo societario? No estamos
tirando bombas o peleando o balas, sino sentarnos en la misma mesa y reconocernos con igual dignidad y derechos, y que entre todos los pueblos podamos decir, ya, los pueblos dentro de su territorio tienen autonomía, pero también hay una construcción de instituciones colectivas y plurales, hay un diálogo intercultural y hay una solución concertada de problemas. No necesitamos irnos a la guerra, sino que podemos hacerlo por vías democráticas dentro de un modelo que la Constitución de Guatemala justamente establece. Una sociedad, dice ahí, modelo republicano y democrático de gobierno, es su cláusula pétrea. Eso no se va a modificar. Estamos ante un modelo de democracia. La profundización de la democracia significa el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos indígenas, y que eso esté en sede constitucional. Bueno, estos son los aportes que quería traer a este debate y les agradezco mucho esta oportunidad. Gracias.